Hola, bienvenidos a todos. Veo que ya muchos de vosotros estáis aquí preparados para esta sesión de hoy. Me gustaría confirmar con todos vosotros que me oís y me veis bien, así que os agradezco ahora que paséis algún comentario para confirmarlo. De momento, os voy recordando que en este webinar lo que haremos será ah, hablar sobre las escenas enlazadas, os explicaremos este interactivo. Me presento antes que nada, ¿de acuerdo? Soy Ana Rocha, soy responsable de la Learning Office en ECC Author y estaré encantada de explicaros las escenas enlazadas hoy y ayudaros a comentar las dudas que tengáis hacia el final de la sesión. Aprovecho para comentaros también que nos acompaña el CTO de ECC Author, que es Jaime Larrubia, por si más adelante durante las preguntas necesite intervenir y comentaros alguna cosilla que a mí se me pueda escapar. ¿De acuerdo? Entonces, repaso un poquito la agenda de lo que vamos a ver hoy. Comentaremos qué son las escenas enlazadas, para qué se usan, sus aplicaciones didácticas, veremos cómo se configuran y algún ejemplo, por supuesto, para que podáis entender mejor cómo se aplican. Y además tendremos un momento para que completéis, por favor, una pequeñísima encuesta que os pasaré y, por supuesto, el turno de preguntas y respuestas que seguramente será muy enriquecedor para todos. Así que, si os parece, ahora mismo ya voy a pasar a quitarme la imagen, ¿de acuerdo?, de la cámara, así nos concentramos en la presentación. Podéis ir apuntando las dudas que os surjan, ¿de acuerdo?, en el chat. Al final de la presentación ya lo habilito para que veamos todas las preguntas que os han ido surgiendo, si os parece bien, ¿de acuerdo? Así que, sin más, vamos a empezar. Como veréis aquí, ¿de qué se trata este elemento interactivo de las escenas enlazadas? Pues veréis, decimos que es un interactivo avanzado porque se compone de varias partes diferentes. Bueno, tenéis imágenes, por supuesto, y capas de texto, hay enlaces, hay muchísimas cosas a tener en cuenta a la hora de ponerlo en marcha, aunque veréis que es muy sencillo. Además, lo fundamental y lo interesante es que ponemos al alumno en el foco, es decir, será el alumno quien tome decisiones a la hora de ir navegando por este interactivo. Esto nos recuerda mucho ¿os acordáis anteriormente? Seguro que habéis utilizado alguno de estos libros, un juego parecido de Decide tu propia aventura. De alguna forma conseguimos que el alumno, que nuestra audiencia, se convierta en quien resolverá una serie de problemas, de planteamientos que iremos plasmando en nuestro interactivo, pero vamos a profundizar sobre eso más adelante, lo veréis. Es decir, tratamos de presentar una serie de desafíos, algo que despierte el interés en nuestra audiencia y las ganas de participar, de hacer, que es fundamental. Y esto me recuerda a aquel proverbio que seguro que a todos os suena, y no lo voy a decir al pie de la letra, porque no suelo acordarme exactamente de las palabras, pero seguro que lo conocéis. Se trata de no explicar, porque seguro que nos olvidamos, no intentar enseñar, lo recordaremos, pero no exactamente, sino hacer que hagamos, que participemos para poder recordar. Entonces, las escenas enlazadas nos ayudan en esto, en no explicar, en enseñar, en dejar que los alumnos participen, ¿de acuerdo? Así que seguimos y vamos a ahondar un poquito más en los usos, en los diferentes usos. Aquí os voy a presentar 5 diferentes, pero cuidado, no queremos decir con esto que sean las únicas posibilidades que tenéis, ni muchísimo menos. Estas son unos ejemplos que podéis utilizar, pero desde luego sois libres de aplicaros de utilizar las escenas enlazadas, perdón, como os interese más. Veréis, podéis crear mapas interactivos y ahora veremos ejemplos, ¿eh? ¿Para qué podéis utilizarlos? Pues para enseñar los componentes de un producto, para explicar, por ejemplo, un proceso, para enseñar vuestras oficinas, por ejemplo, imaginaros en un onboarding, ¿de acuerdo? También tenemos la posibilidad de representar líneas de tiempo, de tal manera que podemos organizar una serie de eventos marcando justamente el momento en el que ese evento ha tenido o tendrá lugar
y puede aplicarse pues, de diferentes formas. Podemos hablar de la historia de nuestra organización, podemos hablar de lo que vamos a ver en un evento, podemos hablar de la serie de pasos que tenemos que aplicar en un proceso, por ejemplo. Es muy amplia la gama de posibilidades que ofrece. Además, tendremos estas otras opciones. Las simulaciones, que serán lo que nos centremos hoy, podemos utilizarlas de muchísimas formas, sobre todo, por ejemplo, cuando queremos emular, representar algo que no podemos facilitar directamente a nuestra audiencia, sino que antes lo explicamos para que luego se pueda aplicar. No me enredo. Sigo con lo siguiente. También podemos utilizar las escenas enlazadas para el storytelling. Ya sabéis, la narrativa, que es tan importante. Vivimos contando historias, ¿no? Así que con las escenas enlazadas podemos recrear una historia y hacer que nuestra audiencia recorra paso a paso los puntos de nuestra historia que vamos marcando. Y no solamente eso, como os comentaba antes cuando hacía referencia a Elige tu propia aventura, podemos conseguir que nuestra historia tenga desenlaces muy diferentes, alternativos y diferentes posibilidades que podemos catalogar de correctas por las que nuestros alumnos puedan ir navegando. Y además podemos utilizar las escenas enlazadas para recrear roleplays. Es decir, podemos representar escenas, situaciones conocidas o nuevas para nuestra audiencia en la que se tengan que desenvolver tomando diferentes decisiones que, como os decía, podemos marcar como correctas, incorrectas o no, simplemente como alternativas válidas en general. En fin, yo creo que con esto, si no habéis visto aún las escenas enlazadas, os podéis ir haciendo una idea de qué objetivos persiguen, qué objetivos se pueden conseguir a nivel pedagógico con ese uso de ese interactivo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que os planteo por aquí. Podemos hacer, por ejemplo, plasmamos una receta, ¿vale? Tenemos aquí una escena y veréis cómo podemos ir navegando, añadiendo imagen y texto, podemos ir hacia atrás y hacia adelante. Y este es un ejemplo muy simple que en realidad respondería a una especie de mapa interactivo en este caso, porque veréis que no tiene mucha profundidad, es simplemente avanzar en un proceso, como os explicaba antes que podíamos hacer. Otro ejemplo, quizá bastante más complejo, utilizamos las escenas enlazadas dentro de un curso y en otro contexto, no de forma aislada como en el ejemplo de la receta que os comentaba. Mirad, en este caso vamos a explicar que vamos a presentar una situación en la que hay unos personajes, o sea que hay un poco de narrativa, ¿verdad? Y además explicamos cómo va a funcionar la toma de decisiones. Y entonces a partir de aquí podemos plantear utilizar, como veíais aquí hay un audio, esto es una voz en off, o sea que combinaremos las escenas enlazadas con otros elementos interactivos de Easy Author para que tengan más input de información nuestros alumnos, nuestra audiencia, mientras navega por ese interactivo. Y esto sí ya serían las escenas enlazadas propiamente dichas. ¿Por qué? Porque hay una serie de enlaces que al decidir pinchar en ellos nos llevarán a un desenlace, en este caso, o a otro, ¿vale? Así que como veis, podemos combinar las escenas enlazadas de muchísimas maneras y este es un ejemplo más, ¿vale? Aquí también tenemos lo que podemos denominar roleplay, ¿sí? O un árbol de decisión, por ejemplo. Al final se trata de que a partir de un hilo conductor nosotros podemos construir con las escenas diferentes ramificaciones que nos van a llevar a diferentes finales. Lo que conseguimos con esto es, por ejemplo, aplicándolo a una situación real, sería, en este caso, estamos hablando de actitudes que adoptar a la hora de tratar con un cliente y lo que podemos hacer es facilitar que nuestra plantilla conozca nuestras mejores prácticas, por ejemplo. Es una forma de transmitirlas, las escenas enlazadas.
Aquí lo que os quería enseñar es algo diferente, no tanto el uso concreto a nivel didáctico, sino que con los enlaces, como el que veis aquí, conseguiremos diferentes efectos a la hora de conseguir una ilusión de movimiento con las animaciones. Como veis, el movimiento es diferente al que veíamos anteriormente. Otro ejemplo de escenas enlazadas es este que podéis ver en la plantilla Basic. Si vosotros ya tenéis una cuenta de CC Author, seguro que hayáis tenido oportunidad de echarle un vistazo. Este sí que se trata de un mapa interactivo, obviamente, y lo que veis además es que aquí se ve claramente los enlaces palpitan, ¿verdad? Tienen una especie de movimiento que lo que nos está indicando es que hay algo que aún no hemos visto. Nos invita como audiencia, como alumnos, a pinchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un mapa interactivo? Hay diferentes niveles de profundidad. Aquí estamos en el más externo superior, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, y podemos meternos un poquito adentro. En este caso nos vamos a la cocina y vemos que tenemos otros enlaces que nos permiten profundizar en otros elementos dentro del interactivo. Y siempre podemos volver hacia atrás, como veis. ¿De acuerdo? De esto se trata. ¿Cuánta profundidad puede tener un mapa interactivo con escenas enlazadas? Pues la que queráis, ¿de acuerdo? El límite lo vais a poner vosotros. Esto simplemente es un ejemplo para que os hagáis una idea de la aplicación. Aquí lo que tenemos es una línea de tiempo. Os lo había comentado antes que podíamos simular esto que os comentaba de la línea de tiempo con el movimiento, veréis, avanzamos hacia adelante y hacia atrás. Está puesto de forma, el orden es cronológico, ¿de acuerdo? Por lo que os comentaba. Entonces, esto simplemente es un ejemplo de uso y en este caso, además, lo que podéis ver es que, teniendo en cuenta que todo esto de aquí es un slide, las escenas enlazadas en este caso nos están ocupando la mitad, una de las celdas de ese slide. Y ya veréis más adelante que se puede combinar de muchas otras formas. Aquí, además, ya tenemos un ejemplo mucho más claro de a qué nos referimos cuando hablamos de una simulación. Aquí lo que estamos explicando es cómo funciona en este caso ECC Author cuando queremos crear entornos. Entonces, las escenas serán con fondos de capturas de pantalla e iremos guiando a través de los enlaces los diferentes pasos que tenemos que dar para conseguir nuestro objetivo, en este caso de crear un entorno. Y además, como veis, vamos dando información extra a nuestros usuarios de qué es lo que se está viendo, qué va a conseguir o cómo puede hacerlo y algunos tips, a lo mejor, que no son visibles en la captura que hemos cogido. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, cuando estamos con una simulación de este tipo, añadimos un final para que el usuario sepa que ha completado el interactivo, que ya ha visto todo el proceso completo y además siempre le invitamos a volver a empezar para repasarlo. Es un ejemplo y os encontraréis con ejemplos parecidos también cuando estéis en vuestra cuenta de CC Author y vayáis a las plantillas que podéis utilizar, a las diferentes plantillas. Ahora, si os parece bien, os voy a enseñar cómo editarlo vosotros, ¿sí? Esta es la presentación que estaba utilizando para explicaros esta parte más teórica, como veis, es un proyecto de ECC Author que lo tengo aquí, lo veis al margen, y ahora lo que vamos a ver es este slide de aquí. Aquí lo que tenemos es un slide, como veis, donde hay unas escenas enlazadas y para los que no tengáis muy claro, no estéis muy familiarizados con ECC Author, os explico cómo sabéis qué elementos estamos viendo. Si os vais al panel de editor, que es este que tenemos aquí a la derecha, veréis los elementos del slide, ¿vale? Aquí tenemos, lo tengo en inglés, ahora estaba viendo que tengo el editor en inglés, no os preocupéis, también lo podéis tener en español simplemente con elegir el idioma en vuestro perfil, avanzando de esta forma. Entonces, veréis que en la celda más a la izquierda tengo imagen texto, en el medio es donde están mis escenas enlazadas y además luego más a la derecha tengo otra imagen texto. Me voy a centrar en mis escenas enlazadas, así que pincho aquí para ver qué es lo que tengo.
Aquí entonces, en las escenas enlazadas lo que veis siempre son las escenas propiamente dichas. Aquí en total tenemos 5 y veréis que tengo la primera marcada con la casa, que es decir, que es la primera escena que se ve, es esta de aquí, al entrar al interactivo, y luego cómo se van encadenando las siguientes y una escena marcada como escena final. Esto es muy importante. La escena final la marcáis vosotros. Antes de entrar a nada más de configuración, quiero pasar por aquí porque no quiero que se me olvide. Marcamos la escena final simplemente activando este botón de aquí, ¿vale? ¿Por qué es tan importante marcar una escena como escena final? Sobre todo, se trata de que, a ver, disculpad, vale, volvemos a cargar el proyecto, no os preocupéis. Entonces, como os comentaba antes, voy a venir por aquí. Vale. Mientras vuelvo a cargar aquí mi cuenta, porque mientras estaba esperando y compartiendo la presentación con vosotros, pues parece que se ha cansado de esperar. Voy a acceder y os vuelvo a explicar. Os decía, es muy importante marcar una escena como escena final a la hora de establecer una navegación secuencial. Sabéis que con Easy Author vosotros siempre tenéis la oportunidad de elegir si queréis que vuestros alumnos completen el curso en un orden determinado que vosotros elegís. Al hacer esto, cuando estáis enlazadas, es muy importante que esté marcada la escena final para que en esta navegación secuencial se sepa cuándo se ha finalizado ese interactivo, ¿de acuerdo? Simplemente por eso. Vale, pues aquí lo tenemos. Entonces, os decía, una vez marcada la escena final, ya nos podemos quedar tranquilos. Importante, comentábamos antes que en las escenas enlazadas podemos establecer pues diferentes ramificaciones y podemos dar por válidos diferentes finales en una historia, por ejemplo. Entonces, podemos marcar varias escenas enlazadas, perdón, varias escenas como escena final, ¿de acuerdo? Este punto es importante. Si os olvidáis de algo o surge alguna duda, os la apuntáis o la vais metiendo en el chat y luego lo comentamos al final de la sesión, no os preocupéis. Entonces, una vez comentado esto, que ya no se me olvida, vamos a pasar a ver qué es lo que hay en cada escena. Si pincho aquí, me encontraré con esto, con lo siguiente, veréis. Tengo un fondo, ¿vale? Que es una imagen. Simplemente cargo desde mi ordenador, por ejemplo, donde tenga almacenadas mis capturas, mi imagen, en este caso, para simular el uso de una aplicación, o bien una imagen desde el catálogo que podéis utilizar, ya lo sabéis. Entonces, en este caso, lo que estamos queriendo explicar es cómo se comparte Wi-Fi, ya lo has visto. Y entonces, lo que sabemos es que queremos explicar 4 pasos que hay aquí. El primero, pulsa en configuración. Entonces, tenemos nuestra imagen de fondo, que la podemos personalizar, configurar, ajustar como mejor nos interese. Y luego sumamos capas de texto, que en este caso tenemos una, la veis aquí, la que pone pulsa en configuración. Veréis que podemos agregar capas de texto simplemente con elegir primero qué tipo de texto queremos, lo añadimos y además, voy a añadir uno para que lo veáis, como el editor de Easy Author es what you see is what you get, es decir, lo que ves es lo que tienes, en el momento en que yo ya empiezo a editar, empiezo a ver cómo quedaría el resultado final, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el tratamiento de texto normal y luego además una serie de opciones para que nuestro texto se ajuste a lo que nosotros pretendemos conseguir. Veréis que podemos jugar con la opacidad, con el ancho de la caja, con si queremos utilizar el texto como si fuera un bocadillo, ¿vale? Opciones hay muchísimas. Y entonces, en este caso lo voy a eliminar, no lo quiero utilizar, pero como veis, podemos duplicarlo y entonces ya el trabajo, entre comillas, de personalizar este texto lo haremos solamente una vez. Luego podremos mantener la coherencia del estilo
muy fácilmente, ¿de acuerdo? Además, como podéis ver, este texto yo lo puedo mover simplemente arrastrando por esta capa de imagen de fondo que he colocado, y si quiero que tenga una ubicación exacta, puedo utilizar las coordenadas, ¿de acuerdo? Puedo moverlos arrastrando desde aquí o utilizando la cifra concreta que a mí me interesa tener, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera escena home ya la tenemos definida, pero fijaros que hay algo muy importante, que es esto de aquí. Esto es el enlace, y este enlace lo encontraréis aquí. Entonces, repaso. En cada escena, y voy hacia atrás, así lo vemos otra vez, en cada escena pongo un nombre para la escena, que será para mí, no será visible para el usuario final, sino para mí, para poder ordenar las escenas y ver qué escena enlaza con qué escena. Podré definir el fondo, podré añadir capas de imagen, que en este caso no tiene, pero veréis qué pasa si añado una cualquiera, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿La veis aquí la imagen? Vale, puedo jugar con la imagen, con los ajustes que tenemos siempre en imagen Genesis y Author. Voy a poner una máscara para que la notéis ahí mejor, y luego además puedo desplazarla y veréis que se coloca por debajo de otros elementos que tengo para permitirme editar más cómodamente y que tenga el efecto que persigo, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma forma que el texto, puedo colocarla en el lugar preciso que a mí me interesa. Entonces, tengo fondo, capas de imagen, capas de texto y finalmente los enlaces. ¿Qué puedo hacer con un enlace? Muchísimas cosas, veréis. Muy importante, decidir con qué escena lo voy a vincular, ¿de acuerdo? En este caso está con la escena número 2. Además, puedo decidir qué efecto visual de movimiento va a tener ese enlace. En este caso está este, que simplemente pasa de una pantalla a otra, pero igual que habéis visto con las líneas de tiempo, puedo simular un movimiento o con la receta, ¿de acuerdo? Para crear una ilusión de continuidad en las escenas enlazadas. No se percibe un corte, sino una especie de scroll, por ejemplo. Además, igual que con las capas de texto e imagen, lo puedo mover por el fondo, por la imagen de fondo y colocarlo donde quiera. Y no solamente eso, puedo jugar con diferentes iconos. ¿Por qué? Porque me ayudará a dar información al usuario final. Es decir, si yo me encuentro con un aspa en la parte superior derecha de una escena, como usuario voy a imaginarme que eso significa cerrar, por ejemplo. Si utilizo las flechas, como usuario me imaginaré que voy adelante o atrás, ¿vale? Home, pues volveré a la escena principal. ¿De acuerdo? Tener este tipo de cosas en cuenta a la hora de diseñar el vuestro. Además, según el tamaño de letra, lo que ocupe la escena enlazada, bueno, ya lo veréis. Utilizaréis un tamaño u otro, y algo muy curioso es que, y fijaros aquí en el enlace mientras lo hago, podéis jugar con el color hasta convertir vuestro enlace en transparente. Entonces, la ventaja, podéis hacer que prácticamente cualquier área o capa de imagen o texto sea pulsable por el usuario. Desventaja, pues ya no verán el parpadeo ese que indica que tienen algo que pulsar. Tendréis que indicarlo vosotros con el texto o con la imagen muy claramente, con las instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería todo lo que podéis editar, configurar de vuestras escenas enlazadas. Con estos 4 detalles conseguiréis un resultado final como el que os puedo enseñar ahora en este caso, ¿vale? Entonces, pulso en configuración, de acuerdo, pulso, sigo las instrucciones, sigo pulsando donde me indica, y con todos estos datos ya he aprendido a compartir Wi-Fi. ¿Qué os parece? Entonces, esto es súper efectivo. Os voy a enseñar otro ejemplo que también podéis encontrar en plantilla, que es el slide siguiente. En este caso, como veis, las escenas enlazadas ocupan todo el slide. Como veis aquí, en la maquetación es una celda slide entero, y aquí están vuestras escenas enlazadas. Si pincháis, veréis exactamente cómo están definidas. En este caso, los nombres de las escenas son otros, ¿de acuerdo? Pero también tenemos marcado la escena final, y dentro de cada una de las escenas veréis que tenemos un enlace, imagen de fondo
y una capa de texto, por ejemplo. O sea, una vez habéis explorado una escena enlazada, pues ya tendréis muy claro cómo funcionan todas en general, ¿de acuerdo? Esto se trataba simplemente de explicaros una forma de conseguir crear unas escenas enlazadas. A partir de un slide prediseñado os resultará súper sencillo porque se tratará simplemente de cambiar una imagen por otra y una capa por otra. Si hay alguien de vosotros que no tenga muy claro qué es esto de las capas, pues pensad, por ejemplo, en la metáfora de la música, ¿no? Hoy en día en un estudio no se graban normalmente voces, instrumentos, todo a la vez, sino que se graban por partes y luego se junta todo en una sola pieza, pues de eso se trata. Vamos a editar por partes y conseguiremos un elemento final de complejidad, pero con un gran resultado como el que estáis viendo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si me permitís, yo creo que sería buen momento ya de comentar un poquito vuestras dudas, así que lo que voy a hacer es activar el panel de preguntas y respuestas, que seguro que tenéis muchas ideas y muchas cositas que compartir. Voy a seguir compartiendo mi pantalla si hace falta, pero mientras tanto podréis ver las preguntas y respuestas aquí en el chat. Así que me voy a ir a moderar aquí todo lo que habéis ido comentando. Si me dais un momento, voy a ir pasando algunas preguntas. Vamos a ver. Vale, a ver, dadme un segundo. Muy bien. No sé si veis ya la primera pregunta que comentaba Juan Carlos, que dice que si estos recursos se pueden insertar con un iframe en un LMS. Pues permítame te comente, Carlos, a la hora de exportar para distribuir tu proyecto de ICICI, puedes exportarlo, por ejemplo, como un paquete SCORM que puedes luego integrar en tu LMS, ¿de acuerdo? Puedes exportar un proyecto entero de muchos slides o solamente de unas escenas enlazadas, si será el caso. Eso lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Voy a ver alguna otra pregunta. Nos comentan también si puedes cargar tus propios iconos. No sé si te refieres a los iconos de los enlaces o textos, no tengo muy claro, pero te comento, a la hora de editar un texto tú tienes una serie de iconos bastante amplia entre la que elegir, igual que los iconos de los enlaces. Si tuvieras alguna sugerencia, nos la puedes enviar. Y en cuanto a imágenes, puedes cargar la que tú quieras, ¿de acuerdo? Si hay un icono que te interesa colocar y nosotros no lo tenemos, esta es otra opción. Puedes utilizar una capa de imagen y subir el que tú quieras. Luego también nos comentan, Johnny comenta, si es posible descargar el proyecto de curso para editarlo posteriormente en otra cuenta de ICC. Vale, de acuerdo. Lo que tú puedes hacer es, actualmente nos puedes solicitar que hagamos una copia o que movamos el proyecto a otra cuenta de ICC, pero muy pronto, muy pronto, muy pronto también será posible enviar copias desde tu propia cuenta, con lo cual sí que podrás. Vale, sigo avanzando por más preguntas, ¿de acuerdo? Que se han ido aquí grabando mientras conversábamos. Sería, vale, esto os lo he contestado anteriormente, disculpad. Vale. Luego aquí nos comentan si en la versión gratuita, dice Walter, si se pueden ingresar audios. Ahí está, el elemento interactivo audios está, pero ahora mismo no recuerdo si en la versión gratuita
se puede utilizar. Desde luego en el resto de versiones el elemento audio existe y lo podéis cargar. No solamente cargar archivos de audio, sino podéis vincular con un enlace o incrustar elementos externos, recursos externos que tengáis en otras plataformas, por ejemplo. ¿Vale? Ana, una puntualización. Hola a Sí, por todos. favor. Soy Jaime Rubia, CTO de ECC Author, y era por puntualizar. En la versión gratuita sí que existe, como os comentaba Ana, lo que llamamos interactivo audio o podcast, donde podéis subir un MP3 y también tenéis la posibilidad para insertar los audios de hacerlo como voz en off, que es como Ana ha explicado en uno de los ejemplos. Y eso está accesible en la versión gratuita. Muy bien. Del resto de cosas, Ana, perfecto. Vamos, no tengo nada que objetar. De acuerdo, pues entonces sigo avanzando con otras preguntas que han ido llegando. Mira, tenemos esta de Espe que nos comenta si estos elementos se pueden integrar, vale, empaquetar para SCORM, sí, con otras creaciones se pueden integrar, déjame que lea bien porque estoy hablando antes de terminar de leer la pregunta, junto con otras creaciones de Articulate o Beyond. Vale, cuando tú distribuyes un proyecto con ECC Author, lo que tú estás creando es un paquete únicamente con el proyecto de ECC Author. Ya si luego en tu plataforma estás integrando cuestiones que hayas creado con otras herramientas, pues ahí no habría ningún tipo de problema. Vale, avanzo otro poquito con alguna otra pregunta. Nos dicen también, ¿cómo podemos configurar las escenas enlazadas para que se visualicen igual de bien en PC que en móvil? Pues Silvia, lo que tú crees con ECC Author, ten en cuenta que se ajusta a un multidispositivo de acuerdo al responsivo, con lo cual lo que tú creas en tu proyecto de ECC Author lo podrás ver también en móvil. Eso sí, ten en cuenta previsualizarlo también para asegurarte y asegurarte de que se verá como tú esperas, ¿no? Sí, ahí por puntualizar, es verdad que nosotros en ECC Author tenemos muchos interactivos. Muchos de ellos tienen un comportamiento responsivo. ¿Qué significa? Que en PC tiene un comportamiento y automáticamente en móvil puede cambiar mejorando la experiencia de usuario y adaptado al móvil. En cuanto a escenas enlazadas, sí que su comportamiento, para que se respete absolutamente todo lo que ponéis, es adaptativo. Eso significa que si vuestro curso lo estáis pensando para dispositivos móviles, lo mejor será no crear unas escenas enlazadas en toda la pantalla, sino como en el ejemplo de colocarlo en una columna de un tercio. ¿Por qué? Porque ese contenido, bueno, pues se va a ajustar, se va a adaptar a la pantalla del móvil. Es el único interactivo que lo que hacemos es adaptarlo. El resto de interactivos que tenemos en la plataforma son totalmente responsivos y muchas veces cambiamos la manera de actuar que se ve que usáis en el PC si lo estáis usando en el móvil. De acuerdo. Nos pregunta también Gaby si a estas escenas enlazadas se les puede asignar una calificación. No funcionan realmente como una evaluación en el sentido, como ya habéis visto, tenemos ejercicios y una evaluación final. No conseguiremos que funcione de esa manera, pero podríamos establecer una escena de nuestras escenas enlazadas como feedback. Entonces, según el camino o la opción que haya elegido nuestra audiencia, podemos devolver un comentario que les funcione, ¿no? Como guía de si lo han hecho bien o lo han hecho mal, pero no una nota como te devolvería una evaluación final, ¿de acuerdo? Además nos pregunta Felipe si se puede incrustar audio y vídeo en las simulaciones. Lo que no he comentado mientras os explicaba cómo funcionan es que las escenas enlazadas también se pueden enlazar a un slide y entonces en otros slides sí que podéis tener otros elementos pues como vídeo y audio, así que sí, lo podéis combinar. Voy a seguir avanzando, que hay varias preguntas. Aquí nos comentan si podemos colocar audio y música de fondo. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar la voz en off. Aquí podemos cargar un archivo MP3,
podemos hacer que nuestra maquetación tenga varias celdas y en una de esas celdas poner la voz en off va a nivel de slide. Simplemente lo activamos, permitimos la interacción con elementos interactivos mientras se reproduce ese audio y sí, tendríamos eso resuelto. Luego, Lisa, puedes ampliar la información de las capas de imagen. Vale, las capas de imagen las puedes combinar de diferentes formas. Ves que puedes tener tantas como tú quieras. Entonces, no sé muy bien qué idea tienes en mente, Lisa. A lo mejor si estás ahí todavía y nos quieres explicar un poquito más, lo podemos ver. Pero Sí, si ahí, quieres ver ejemplos... sí, ahí un poco para ampliar la información, pero yo creo que ya os lo ha comentado Ana. Al final se ponen en capas. Igual si habéis utilizado alguna herramienta de diseño, no digo Photoshop, hay muchas herramientas también lo usan, pues al final vas poniendo capas y las capas, bueno, van unas encima de otras. Tienes la posibilidad de subir y de cambiar, digamos, la profundidad de cada una de ellas para que unas estén por encima de otras en lo que estamos viendo. En las imágenes, como comentaba Ana, podéis tocar muchas cosas. Subís una imagen, podéis utilizar su ancho, su alto, meterle un poco de zoom, jugar con las máscaras. Eso en una imagen, pero eso mismo lo podéis hacer en muchas imágenes. Lo que va a permitir esto es que podáis tener imágenes o PNGs de todo tipo y combinarlas dentro de lo que es una escena, dentro de todo el interactivo, escenas enlazadas. De acuerdo. Sigo avanzando. Tenemos muchas preguntas todavía. Intentaremos cubrir todas las que podamos, pero si se nos queda alguna al margen, no os preocupéis, que os haremos llegar respuestas por email. Intentaremos daros respuesta en todos los casos. Nos comentan también respecto a lo del LMS, se puede insertar embebido en cualquier plataforma o blog. Puedes distribuir tu proyecto con enlace directo. Entonces, a partir de ahí también puedes tener un código que puedes utilizar para insertarlo pues donde tú quieras. Y si quiero crear una de estas escenas enlazadas, vale. Necesito que la escena inicial sea una página home con varias páginas de consulta y necesito que las vean todas, pero en un orden concreto. Vale, no en un orden concreto. De acuerdo. Pues Vale, en ese caso sí tienes, pero tendría que confirmarlo, pero creo que si no estableces una escena final y tu curso es secuencial, el interactivo no se dará por finalizado si no visitas todas las escenas enlazadas. Pero debería comprobarlo, ¿eh? O sea, te hablo que creo que es así, pero tendría que comprobarlo. Pero estoy casi seguro que es así. Que si no defines la escena final, que es muy importante para saber eso, tienes que ir pulsando. Por eso lo que os ha explicado Ana, de que el usuario vea los distintos latidos de los distintos iconos para que visite absolutamente toda la profundidad de las escenas enlazadas para que vea al interactivo como finalizado y te permita acceder a la siguiente. Muy bien. Juan Carlos nos pregunta, ¿qué ventajas tiene Sisi sobre otras herramientas de autor para hacer contenido? Pues nos encanta que nos hagas esta pregunta, Juan Carlos, vamos, faltaría más. Pues la ventaja yo creo que en parte ya la has visto, que es lo sencillo que es. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que mientras vas editando vas viendo el resultado final. Solamente tienes a mano además lo que vas necesitando en cada momento. Entonces resulta muy simple no perderse a la hora de editar y no a lo mejor gastar mucho tiempo en ir al detalle de todas las configuraciones. Por lo menos es lo que valoro yo y en este caso, aplicado en este caso concreto de este interactivo, por ejemplo. No sé si, Jaime, quieres aportar algo más para este caso. Bueno, sobre todo lo que destacan nuestros clientes es la facilidad de uso. Nuestra herramienta está pensada tanto para que sea muy, muy, muy sencilla para el creador de contenidos, tanto el que no tiene a lo mejor un nivel tan experto como otros, pero también está pensada, como con este interactivo, para aquellos que demanden una herramienta un poquito más potente. Más ventajas que tenemos, por ejemplo, el tema de gamificación.
Actualmente existen, bueno, plataformas que sí te permiten hacer la gamificación, pero de una forma más compleja, y nosotros ofrecemos actualmente 4 juegos que se configuran muy sencillos. Pues, yo qué sé, alguna característica más, bueno, pues nuestro sistema de maquetación, que lo que te permite es configurar también adaptándolo a esa marca corporativa que muchos de nuestros clientes exigen, pues con todo lo de los colores, Smart Color que tenemos, personalización de tipografías, que actualmente otras herramientas que hay en el mercado no te permiten hacerlo, pues nosotros sí. Pero sobre todo focalizados a que sea muy sencilla para el creador y muy sencilla también para el alumno, para que el alumno cuando, o el empleado no se pierda cuando esté navegando por easysi. Otras plataformas solo ofrecen pues una navegación tipo web, pues nosotros ofrecemos las dos, las típicas o la que más se ha consumido en el e-learning, que es, bueno, paso a paso, como esa que tiene pues ese scroll más tipo web. Pero de aquí te podríamos estar, esto saldría otro webinar de todas las ventajas que tenemos sobre otras herramientas de autor. Luego Luz nos pregunta cómo enlazas los elementos, es decir, que pueda pasarme a otra herramienta de easysi como un cuestionario. Vale, yo creo que entiendo que a lo mejor tú tienes unas escenas enlazadas y quieres que de alguna forma lleven a un cuestionario. Pues mira, como te comentábamos antes, como puedes enlazar estas escenas a otro slide, en un slide puedes tener insertado, por ejemplo, un formulario de Google Drive y con eso ya lo tendrías conseguido, Luz. José Manuel nos pregunta si podemos usar 1 o 2 vídeos a modo de composición como base para añadir elementos enlazados. Pues dependiendo de lo que quieras conseguir, a lo mejor te interesaría el vídeo interactivo, que sí que puedes cargar un vídeo y puedes añadir información y preguntas de ABC, por ejemplo. Con las escenas enlazadas ya sería, como te comentábamos antes, utilizar otro slide, un enlace a otro slide. ¿Vale? Pero probablemente para el uso que quieras dar haya una opción en easysi que puedas utilizar. Luego, Piero, ¿se puede hacer un enlace a otra diapositiva? Sí, lo comentábamos ahora en estos diferentes ejemplos, sí se puede hacer. Siempre tenéis que tener cuidado de que haya una ida y una vuelta, tener un esquema muy claro de cuál es el flujo que queréis mantener para que no se pierda la audiencia mientras lo completa. Los audios, Paul, tendrían que estar en MP3, ¿vale? O sea, sin problema. Y Carmen nos pregunta, sí, que habéis utilizado los proyectos de easysi como cursos, pero como presentación también os interesa. Sí, es el mismo formato. Yo lo que hago es publicarlo como enlace directo y lo que utilizo es ese enlace en el navegador para poder ver la presentación. Lo que hago en este caso es decidir si quiero que sea un curso express o uno classic. Me resulta más útil en este caso uno classic para ir navegando de slide en slide. Y sin más, no hace falta que mantenga una estructura. Sí, Y lo lo creo único, también. lo único que ha utilizado Ana, creo, es la opción que está arriba a la derecha, que lo que te permite es poner todo el contenido en pantalla completa. Eso Entonces, es. es optimizar, lo tenéis, si lo veis en vuestros cursos también lo tenéis, que es un botoncito de ponerlo en pantalla completa, se maximiza y los controles, en vez de ser siguiente, pues es una barrita mucho más sutil, como habéis podido ver en la presentación de Ana. Luego, si se pueden copiar y pegar imágenes, se pueden añadir las imágenes que tú quieras que tengas guardadas en local. Es decir, si te refieres a una captura, por ejemplo, colocarla como capa, sí, claro, simplemente la tienes que tener guardada en algún sitio donde la puedas cargar. A la hora de pinchar en la imagen, que puedes elegir entre catálogo e imagen local, pues a eso me refiero. Vale, creo que voy a revisar si me estoy dejando alguna pregunta más, que seguramente sí. Hay algunas que no estoy poniendo porque hacen referencia a cuestiones que ya hemos contestado, ¿vale? Vamos a ver. Carmen, comentabas, vale, que haya una locución que te vaya guiando a la hora de pasar de escena en escena, me imagino.
Pues yo creo que puede, no sé Jaime, tú qué opinas, pero creo que puede haber diferentes soluciones. Yo me imagino que a lo mejor puedes tener un slide con varias escenas enlazadas y una voz en off que te va explicando el paso a paso que tienes que dar, y eso sería una manera quizá de conseguirlo. No, no sé, me faltaría profundizar a lo que se refiere. O sea, sí que ha habido preguntas de, oye, ¿se puede meter audios o vídeos en lo que es la propia escena? Actualmente no sé qué. Bueno, se puede valorar porque sé que muchos clientes sí que les gustaría el que en la propia escena tuviesen pues el típico audio o el típico vídeo, ¿vale? Para que luego enlazasen. Actualmente no, pero lo tenemos ahí, bueno, recibiendo todo tipo de feedback porque al final ECC Author lo que tratamos es que sea la mejor herramienta hecha para vosotros, que sois los que la usáis día a día. Entonces, todo ese feedback que tengáis, comentárnoslo por vía help, que nosotros vamos apuntando todas estas ideas o ideas o juegos que veáis por ahí, pues comunicárnoslo porque al final, como veis, os llegan mails de todas las actualizaciones. Ahora mismo estamos haciendo un nuevo juego, estamos haciendo nuevos ejercicios, vamos a sacar lo que comentaba Ana de copiar para diferentes cuentas. O sea que es una herramienta viva y todo lo que tengáis, por favor, hacérnoslo llegar para valorarlo. Vale, creo que tengo alguna pregunta más. Disculpad, pero están cargando. Vale. Aquí, un segundo, perdón. Esta la habíamos visto. Sí, yo creo que ya de momento no me están entrando más preguntas nuevas que sean concretamente sobre las escenas enlazadas. Sí que tenemos algunas otras preguntas que si quieres, Jaime, podemos irlas contestando, alguna más, y si no, las que restan las contestamos por email como comentábamos antes. ¿Qué te parece? Venga, te dejo elegir cuáles. Las Vale, fáciles. las fáciles. No, me da igual. A ver, pues mira, aquí comentan sobre la opción deshacer. A ver. Disculpad, no consigo, ahora ya no consigo que se cargue esta última pregunta, pero de todas formas, Si quieres, léemela y la voy contestando. eso es. Que es algo sobre deshacer. Sí, dicen, Germán nos pregunta, echamos en falta la opción de deshacer. De repente por error, pues haber eliminado algo, un texto, en lugar de duplicarlo y no encontramos opción de deshacer rápidamente. En los textos sí que tenemos implementados el control Z, o sea que si os equivocáis en un texto y tal, podéis utilizar el control Z para deshacer. Si es a nivel de slide, tendríamos que irnos ya a una licencia un poco más alta con la funcionalidad de versionado, que ahí se va registrando históricamente todas las acciones que vas haciendo y puedes llegar a deshacer digamos, eliminaciones de secciones, subsecciones y de slides. Pero implementado está el deshacer en lo que es todos los textos. Si te equivocas, pues das al control C o control I, como lo podéis hacer en el Word, en Google Docs, etcétera, etcétera, que funciona igual. Sí, también nos comentan el tema de poder temporizar los slides. María Meseguer nos lo dice, que comenta de que en algunos momentos los alumnos parece que avanzan demasiado rápido sin leer muy bien el contenido que hay en los slides, que es algo que preocupa. Ahí, vamos, si me preguntas personalmente, yo ahí metería o bien secuencial para que al final, hasta que no hayas completado todos los interactivos, no te dé paso a la siguiente,
o pedagógicamente el objetivo que me gustaría tener sobre mis alumnos es que se aprendiesen con mi curso. Entonces, si lo has pasado rápidamente, mi manera de saber si más que dejarte sin poder avanzar cierto tiempo es que te haga un examen final donde te preguntes sobre el temario que hemos dado. Si quieres dejar o obligar a cierto tiempo, bueno, podrías hacer un poco el truquillo de meter una voz en off obligatoria, ¿vale? Donde en ese MP3 tuviese pues el tiempo que quisieses, lo metieses y hasta que no termina de reproducirse ese MP3, pues no te daría la slide como completada. Eso como truquillo. Si me preguntas mi opinión, prefiero el dejarte un poco de libertad o que fuese secuencial y luego hacerte las preguntas o poner ejercicios o poner juegos para que pues, se autoformen y sigan ganando ese tipo de conocimientos. Vale, pues llegados a este punto, yo creo que las respuestas que nos quedan por daros ya os las daremos por email en otro momento, porque ya estáis haciendo preguntas que a lo mejor no son concretamente de escenas enlazadas, ¿de acuerdo? Y os pediremos, por favor, si podéis participar en una pequeña encuesta que os pasamos ya antes de finalizar. Así que ahora la comparto con vosotros. Esta es. Vale, y mientras las rellenáis, pues esperamos, como siempre, que os haya sido bastante útil. Sobre todo, este tipo de webinar, nuestro objetivo es pues daros esas pinceladas, esa base de conocimiento para que luego vosotros investiguéis y os peleéis con la herramienta. Iremos sacando una serie de webinar. También estamos abiertos a que si tenéis algún tema que os gustaría que tratásemos en este tipo de formatos, pues que nos lo digáis para valorarlo. Nos damos algunos minutillos más. Es muy corta la encuesta, no tardaréis nada. Y mientras estáis con ellos, simplemente para repasar lo que hemos comentado de escenas enlazadas, recordar que siempre podéis echar mano de los slides prediseñados para editar a partir de ellos o para buscar ideas que os puedan ser de utilidad. Tenéis en el portal de ayuda algunos ejemplos también de escenas enlazadas que os pueden venir bien. Y como comentábamos ahora a la hora de responder vuestras preguntas, siempre las podéis combinar con otros elementos interactivos para enriquecerlas. Podéis incluso tener varias escenas enlazadas en un mismo slide. Así que animaros y explorad todas las posibilidades que tenéis. Y cualquier duda, pues sabéis que estamos encantados de que nos escribáis al soporte, ¿vale? Donde la responsable es Ana y siempre está encantada de contestaros y haceros la vida un poquito más fácil. El soporte, alguna pregunta que veo por aquí, el soporte, si estáis en la plataforma, sabéis que tenéis un icono de interrogación, ahí podéis abrir un ticket y nosotros lo respondemos, o si no, escribid directamente a help@easy.com. ¿Se va a implementar la bajada, la exportación, entiendo, de PDF del curso? Pues estamos en ello, ¿vale? Estamos en un proyecto muy, muy, muy importante de accesibilidad, donde vamos a hacer que los cursos sean totalmente accesibles y dentro de ese proyecto estará también como parte la exportación del curso en PDF. De acuerdo. Si hay alguien que se está quedando con alguna duda, alguna pregunta sin contestar,
como os decíamos antes, llegaremos a contestaros a todos, no os preocupéis. Simplemente no queremos tomar más tiempo del necesario del que nos estáis regalando ahora mismo, ¿de acuerdo? Pues Jaime, si te parece, voy a dar por concluido el tiempo para la encuesta. ¿Vale? Muy bien. Pues con esto entonces nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por asistir y nada, hasta la próxima. Adiós.